¿Alguna vez has sentido que puedes ver más allá de lo evidente, percibiendo verdades ocultas que otros no notan? La Biblia nos dice en Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este versículo nos revela que el discernimiento no es solo un don, sino una capacidad que se desarrolla y que permite distinguir con claridad lo que proviene de Dios y lo que no. Hoy exploraremos 5 señales claras de que posees el don del discernimiento. Si alguna vez has sentido que Dios te muestra cosas que otros no perciben, o que tienes una sensibilidad especial para identificar la verdad en medio de la confusión, este video es para ti. ¿Estás listo para descubrir si Dios te ha dado este don especial? Desde tiempos antiguos, Dios ha dotado a ciertas personas con una visión más profunda, una capacidad para percibir lo que otros pasan por alto, para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo profano. Esta habilidad no es una simple intuición ni un talento desarrollado con la experiencia humana, sino un don espiritual que proviene directamente de Dios. Muchos lo han poseído sin siquiera darse cuenta, viviendo con una sensibilidad especial hacia lo que sucede en el mundo espiritual, con una incomodidad que surge en situaciones donde la verdad es manipulada, con una certeza inexplicable cuando algo no está bien. Este don es el discernimiento, una herramienta divina que permite ver con claridad cuando todo parece confuso. Pero, ¿cómo saber si realmente lo tienes? ¿Cómo distinguir entre una simple corazonada y la verdadera capacidad de percepción que viene del Espíritu de Dios? La Biblia nos muestra que este don ha sido dado a muchos a lo largo de la historia, siempre con un propósito específico. En Segunda de Reyes 6:17, el profeta Eliseo oró para que su siervo pudiera ver la realidad espiritual que lo rodeaba. A simple vista, estaban rodeados por un ejército enemigo, pero cuando Dios abrió los ojos del joven, pudo ver lo que Eliseo ya discernía. El monte estaba lleno de caballos y carros de fuego a su favor. Lo que parecía una derrota segura era en realidad una victoria asegurada. Aquí es donde el discernimiento se hace evidente. No se trata solo de ver lo que está frente a nosotros, sino de percibir lo que Dios ya ha establecido en lo invisible. Muchos han experimentado momentos en los que una fuerte impresión en el corazón les ha advertido sobre una persona o una situación. Tal vez han entrado a un lugar y han sentido una opresión inexplicable, una sensación de que algo no está bien, sin poder explicarlo racionalmente. O han conocido a alguien que a los ojos de todos parece confiable y sincero, pero en su interior sienten una alerta que no pueden ignorar. Esta capacidad no es paranoia ni sospecha sin fundamento. Es el Espíritu Santo hablando, guiando y protegiendo. Jesús mismo nos advirtió sobre la importancia de ver más allá de las apariencias en Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Aquí es donde el discernimiento se vuelve una defensa contra el engaño, permitiéndonos identificar aquello que no es lo que parece. El discernimiento no solo nos permite percibir el peligro, sino también reconocer la presencia de Dios donde otros no la ven. En Lucas 24, después de la resurrección de Jesús, 2 discípulos caminaban hacia Emaús sin reconocer que era Él quien los acompañaba. Sus mentes estaban nubladas por la tristeza y la confusión, hasta que finalmente sus ojos fueron abiertos y pudieron ver la verdad. Así ocurre con quienes poseen este don. Donde otros solo ven circunstancias ordinarias, ellos pueden identificar la mano de Dios obrando. Pueden sentir su dirección, incluso cuando todo parece incierto. No se dejan guiar solo por lo que ven o escuchan, sino por lo que el Espíritu les revela en lo profundo de su ser. A lo largo de los años, muchas personas han sentido esta sensibilidad espiritual sin comprender completamente lo que significa. Algunos la han ignorado,
atribuyéndola a meros sentimientos pasajeros, mientras que otros han aprendido a escuchar con atención, a seguir esa voz interior que les advierte, les guía y les muestra la verdad. En 1 Reyes 3:9, Salomón pidió a Dios un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. No pidió riquezas, ni larga vida, ni poder sobre sus enemigos, sino la capacidad de ver con claridad en medio de la incertidumbre. Dios honró esta petición, dándole no solo sabiduría, sino una percepción extraordinaria que lo hizo destacar entre todos los reyes de la tierra. El discernimiento no siempre se manifiesta de forma espectacular o sobrenatural. A veces, es un simple susurro en el corazón, una paz inexplicable al tomar una decisión difícil, una inquietud que persiste cuando algo no está alineado con la voluntad de Dios. Es la capacidad de detectar lo que está oculto, de ver lo que otros no ven, de reconocer la diferencia entre lo genuino y lo falso. Quienes tienen este don no se dejan llevar fácilmente por las palabras dulces o las apariencias atractivas. En cambio, buscan la verdad más allá de lo evidente, confiando en que Dios les revelará lo que realmente está ocurriendo. En el Nuevo Testamento, vemos cómo el apóstol Pablo tuvo esta capacidad cuando se encontró con una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. En Hechos 16:16-18, esta muchacha seguía a Pablo y sus compañeros, proclamando que eran siervos del Dios Altísimo. A simple vista, parecía que ella decía la verdad, pero Pablo discernió que no era el Espíritu de Dios quien hablaba a través de ella, sino un espíritu maligno. Confrontó la situación, en el nombre de Jesús, ordenó que aquel espíritu la dejara. Este es un ejemplo claro de cómo el discernimiento puede librarnos de caer en el engaño, incluso cuando las palabras suenan correctas. No todos entienden a quienes poseen este don. A menudo, aquellos con discernimiento pueden sentirse solos o incomprendidos porque ven cosas que otros no perciben. Puede ser frustrante cuando intentan advertir sobre algo y nadie parece escuchar, cuando sienten en su espíritu que algo está mal, pero los demás lo ignoran. Sin embargo, este don no fue dado para agradar a los demás, sino para cumplir un propósito en el reino de Dios. Quienes lo poseen deben aprender a confiar en lo que Dios les muestra, incluso cuando otros no lo entienden. En el libro de Daniel, encontramos un ejemplo poderoso de cómo el discernimiento puede cambiar la historia. Daniel no solo tenía conocimiento y sabiduría, sino una capacidad especial para interpretar sueños y visiones. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante que nadie podía descifrar, Daniel recibió la revelación directamente de Dios. No se trataba solo de inteligencia o habilidad humana, sino de una percepción sobrenatural dada por el Espíritu Santo. En Daniel 2:22, él declara: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Hoy en día, este don sigue siendo tan relevante como en tiempos bíblicos. En un mundo lleno de confusión, donde la verdad y la mentira se entrelazan constantemente, el discernimiento es una herramienta vital para caminar en la voluntad de Dios. Es lo que permite distinguir entre la voz de Dios y la voz del enemigo, entre una oportunidad enviada por el cielo y una trampa disfrazada de bendición. Es la brújula espiritual que nos guía en un tiempo donde lo bueno es llamado malo y lo malo es exaltado como bueno. Quienes poseen este don no deben ignorarlo ni subestimarlo. Dios lo ha depositado en ellos por una razón, para que sean luz en medio de las tinieblas, para que adviertan, protejan y guíen a otros con sabiduría. Pero sobre todo, para que caminen en la verdad, con la certeza de que no están solos, sino que el Espíritu Santo les ha dado ojos para ver más allá de lo visible y reconocer lo que realmente proviene de Dios. A medida que avanzamos en la vida cristiana, una de las habilidades más esenciales que podemos desarrollar es la capacidad de distinguir entre lo que es verdadero y lo que no lo es. El discernimiento
no solo nos permite conocer las intenciones de aquellos que nos rodean, sino también reconocer la verdad divina que se esconde detrás de las apariencias del mundo. En un mundo donde las voces del mal y la confusión se hacen escuchar constantemente, el don del discernimiento se convierte en un refugio para aquellos que buscan caminar en la luz de la verdad de Dios. Esta capacidad no solo es vital para nuestro propio caminar con Dios, sino que también es un medio poderoso para proteger la fe de otros y mantenernos firmes en su voluntad. En muchas ocasiones, lo que parece ser correcto y verdadero no es más que una ilusión. La Biblia nos advierte acerca de los falsos profetas y los engaños que abundan disfrazados de verdad, como en 2 Corintios 11:14, donde se nos recuerda que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Este versículo nos ofrece una clave importante. El enemigo no se presenta como algo que rechazaríamos al instante, sino que se disfraza, se oculta tras una apariencia atractiva que puede seducir incluso a los más fieles si no están alerta. Es aquí donde el don del discernimiento juega un papel crucial. Nos capacita para ver más allá de la superficie, para percibir lo que está oculto y lo que realmente subyace detrás de las palabras y las acciones. Cuando Dios otorga este don, no lo da para que simplemente tengamos la capacidad de identificar las mentiras de los demás, sino también para que podamos protegernos a nosotros mismos y a otros de los peligros espirituales que se nos presentan en forma de buenos consejos, doctrinas aparentemente correctas, o personas que, aunque de apariencia inocente, buscan alejarnos de la verdad. La Escritura es clara al respecto. Debemos probar los espíritus. 1 Juan 4:1. No todo lo que parece ser de Dios lo es, y no todas las voces que escuchamos reflejan su voluntad. El discernimiento espiritual nos ayuda a someter todo lo que escuchamos a la verdad revelada en las Escrituras. Y es a través de esta práctica que podemos estar seguros de que estamos caminando en el camino correcto. Es cierto que el enemigo trabaja de manera astuta, y en muchas ocasiones sus engaños no son tan evidentes. Si lo fueran, no podrían seducir a tantas personas. En su lugar, se disfrazan de enseñanzas que parecen correctas, de personas que hablan en nombre de Dios, pero que en realidad están promoviendo un mensaje que está en oposición a las enseñanzas bíblicas. La sabiduría que proviene de Dios es clara, pero cuando el discernimiento no está presente, podemos caer en la trampa de las sutilezas del error. Sin embargo, el discernimiento nos da la capacidad de ver estos engaños, no por nuestros propios esfuerzos, sino porque el Espíritu Santo nos revela la verdad de manera profunda y penetrante. Como está escrito en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. El discernimiento también se extiende más allá de las interacciones humanas, abarcando nuestra propia vida interna. Nos ayuda a reconocer cuando nuestros propios pensamientos, deseos o acciones no están alineados con la voluntad de Dios. Es común que, al avanzar en nuestra vida cristiana, enfrentemos momentos de confusión en los que no sabemos si una decisión proviene de nuestra carne o si realmente es guiada por el Espíritu. Aquí es donde el don del discernimiento se convierte en una herramienta esencial. Nos da claridad sobre los caminos que debemos seguir, incluso cuando las opciones parecen ser igualmente válidas. En Santiago 1:5 se nos promete que si alguno tiene falta de sabiduría, debe pedirla a Dios, quien la da generosamente. Pero el discernimiento nos permite también saber cuándo esa sabiduría divina está operando en nosotros y cuándo debemos detenernos, reflexionar y pedir una confirmación. A menudo, las decisiones que tomamos no son tan simples como elegir entre lo bueno y lo malo. Más bien, son elecciones entre lo que es bueno y lo que parece bueno. Esta es una de las áreas en las que el discernimiento juega un papel crucial, ayudándonos a identificar cuál es el camino que realmente Dios ha preparado para nosotros. El discernimiento nos capacita para ver las sutilezas que otros podrían pasar por alto, para entender que, aunque una opción parezca razonable,
no siempre es la que Dios ha designado para nosotros. En el caso de los líderes espirituales, esta habilidad se vuelve aún más importante. Aquellos que tienen la responsabilidad de guiar a otros deben ser especialmente cautelosos con las decisiones que toman, pues no solo afectan su vida, sino la de aquellos que confían en ellos. El discernimiento espiritual les permite, por ejemplo, reconocer la presencia de un falso líder o el peligro de una falsa doctrina. Es fundamental que aquellos que ocupan posiciones de liderazgo en la Iglesia estén plenamente comprometidos con este don, ya que su sabiduría se convierte en una fuente de luz para la comunidad. A lo largo de la Escritura, encontramos ejemplos de aquellos que ejercieron un discernimiento sabio y eficaz. En los primeros capítulos de los Hechos, vemos cómo la Iglesia primitiva enfrentó desafíos relacionados con el liderazgo y la predicación del Evangelio. Los apóstoles, en su sabiduría, discernieron que no podían encargarse de todo por sí mismos y por ello eligieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para servir como diáconos. Hechos 7:3. Fue una decisión guiada por el discernimiento que no solo benefició a los apóstoles, sino que también permitió que el ministerio se expandiera eficazmente. El discernimiento de los apóstoles les permitió ver que la expansión de la Iglesia no solo dependía de la predicación de la palabra, sino también de una estructura organizativa que facilitara su crecimiento. Este tipo de discernimiento es necesario hoy en día en nuestras propias vidas y en las comunidades a las que pertenecemos. El don del discernimiento también puede ayudarnos a enfrentar los tiempos difíciles y las pruebas que se nos presentan. A veces, los momentos más oscuros de nuestra vida son los que requieren una mayor claridad. Las adversidades no siempre son lo que parecen, y el discernimiento nos permite ver la mano de Dios en medio de las pruebas. En Romanos 8:28 se nos asegura que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero solo a través del discernimiento podemos ver cómo Dios está obrando en nuestras circunstancias, aun cuando parece que todo está en contra nuestra. Al tener la capacidad de discernir en medio de las pruebas, podemos tener paz y esperanza, sabiendo que, incluso en los momentos de dificultad, Dios sigue teniendo el control y trabajando en nuestro favor. En los momentos de duda, el discernimiento se convierte en una brújula espiritual que nos señala la dirección correcta. Nos ayuda a distinguir entre el ruido del mundo y la voz clara de Dios. Nos permite ver con claridad las oportunidades que Él ha preparado para nosotros y las que, por el contrario, están diseñadas para desviarnos de su voluntad. Al caminar por la vida, podemos encontrarnos con muchas puertas abiertas, pero solo a través del discernimiento podemos saber si realmente esas puertas son las que Dios quiere que atravesemos. Este don, entonces, no solo se limita a los momentos de crisis o decisiones complejas, sino que también se extiende a nuestra vida cotidiana, guiándonos paso a paso en el camino hacia la voluntad perfecta de Dios. El discernimiento también nos ayuda a proteger nuestra relación con Dios. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y a menudo estas distracciones nos apartan de nuestro propósito divino. Cuando no ejercemos el discernimiento, corremos el riesgo de caer en prácticas, pensamientos y actitudes que nos alejan de su voluntad. El discernimiento nos permite estar alertas a esos desvíos sutiles, nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa y nos da la capacidad de rechazar todo lo que nos desvía del camino de la santidad. Este don es fundamental en la vida cristiana. Sin él, corremos el riesgo de ser arrastrados por las corrientes del mundo, de caer en la trampa de los falsos maestros y de tomar decisiones que no están alineadas con el propósito divino para nuestras vidas. El discernimiento nos capacita para caminar en sabiduría, para tomar decisiones que glorifiquen a Dios y para vivir con un propósito claro, guiados por el Espíritu Santo. Así como el profeta Elías, que pudo distinguir la voz de Dios entre el viento fuerte
el terremoto y el fuego, 1 Reyes 19:12, nosotros también podemos aprender a escuchar su voz en medio del bullicio del mundo. El discernimiento espiritual nos capacita para escuchar, ver y comprender lo que está realmente en juego en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Nos permite no solo reconocer lo que es de Dios, sino también tener la valentía y la sabiduría para seguirlo, incluso cuando las circunstancias parecen ser contrarias. Este don, dado por el Espíritu Santo, es un regalo divino que nos guía hacia una vida más plena, más sabia y más centrada en el propósito eterno de Dios. La voz de Dios resuena con claridad para aquellos cuyos oídos espirituales han sido afinados por el discernimiento. No se trata de un sonido audible ni de un murmullo lejano, sino de una certeza interna que guía, corrige y confirma el camino correcto. La Escritura enseña que el Señor no deja a sus hijos en la confusión, sino que los dirige con precisión divina. En Juan 10:27, Jesús declara: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Esta declaración no es simbólica ni figurativa, sino una realidad espiritual que marca la diferencia entre quienes caminan en su voluntad y quienes siguen caminos inciertos. La sensibilidad a la voz de Dios no es producto del esfuerzo humano, sino el resultado de una comunión constante con Él, en la que su espíritu moldea el corazón para recibir con claridad su dirección. El discernimiento permite reconocer su voz en medio de la multitud de pensamientos, emociones e influencias que intentan desviar la mente y el corazón. No todo lo que parece correcto proviene de Dios. En 1 Reyes 19:11-12, el profeta Elías experimentó una serie de manifestaciones espectaculares: un fuerte viento, un terremoto y un fuego, pero el Señor no estaba en ninguna de ellas. Finalmente, después de la conmoción, Elías escuchó un silbo apacible y delicado y comprendió que esa era la voz de Dios. La enseñanza es clara. Dios no siempre habla a través de eventos llamativos ni de señales estruendosas. Su voz se percibe en la quietud del espíritu, en la certeza que nace en lo más profundo del ser, en el susurro que solo aquellos con discernimiento pueden captar. El Espíritu Santo actúa como guía constante, dirigiendo a los creyentes en cada decisión y previniéndolos de peligros espirituales. En Hechos 16:6-7, Pablo y sus compañeros intentaron predicar en varias regiones, pero el Espíritu les impidió ir a ciertos lugares. Este pasaje revela cómo Dios habla no solo a través de instrucciones directas, sino también cerrando caminos y poniendo límites. No siempre se trata de recibir un mandato específico, sino de percibir su dirección en las circunstancias, entendiendo que los obstáculos pueden ser señales divinas que redirigen hacia el propósito correcto. La confusión surge cuando la voz de Dios es opacada por ruidos externos. Las presiones del mundo, las opiniones ajenas y los propios deseos pueden generar interferencias que nublan la percepción espiritual. Sin embargo, quienes poseen el don del discernimiento desarrollan una capacidad especial para distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que es producto del razonamiento humano. En Proverbios 3:5-6, se nos insta a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, reconociéndolo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras sendas. Esto significa que la verdadera claridad no proviene del intelecto ni de la lógica, sino de la dependencia absoluta en Dios. La Escritura enseña que Dios habla de múltiples maneras. En Números 22:28, hizo hablar a una burra para corregir el rumbo de Balaam. En sueños, instruyó a José sobre el destino de Jesús en Mateo 2:13. En visiones, reveló el plan de redención a Pedro en Hechos 10:10-16. No hay un solo método por el cual Dios se comunica, pero la clave está en el discernimiento para reconocer su voz, sin importar el medio que utilice. En muchas ocasiones,
Su mensaje llega de manera inesperada, pero aquellos que tienen una relación estrecha con Él lo identifican sin dudar. La sensibilidad a la voz de Dios también se manifiesta en la capacidad de recibir corrección. En 2 de Samuel 12, el profeta Natán confrontó al rey David por su pecado con Betsabé. En lugar de justificar sus acciones o endurecer su corazón, David reconoció su error y se humilló delante de Dios. Su respuesta reveló que poseía discernimiento para entender que la reprensión no era una acusación humana, sino una advertencia divina. Quienes caminan en este don saben cuándo Dios les está hablando, aun cuando el mensaje sea confrontador, y responden con obediencia en lugar de resistencia. La confusión espiritual es el resultado de ignorar la voz de Dios o confundirla con la voz del enemigo. En Génesis 3, Eva escuchó palabras que parecían razonables y atractivas, pero que contenían un engaño sutil. La serpiente no le mintió abiertamente, sino que distorsionó la verdad para sembrar duda en su corazón. Sin discernimiento, las palabras del enemigo pueden parecer convincentes, pero quienes están atentos a la voz de Dios no son fácilmente engañados. Jesús, en el desierto, respondió a cada tentación del diablo con la palabra, demostrando que el discernimiento se fortalece cuando la mente está alineada con las Escrituras. El corazón de aquellos que poseen este don está inclinado a la oración y la meditación en la palabra. En Salmos 119, 105 se nos dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esto implica que Dios no solo habla en momentos específicos, sino que su voz está impregnada en su palabra. Cuanto más se sumerge una persona en las Escrituras, más clara se vuelve la voz de Dios en su vida. El discernimiento no opera de manera aislada, sino que se alimenta de la verdad revelada en la Biblia. Sin este fundamento, es fácil caer en errores y confundir impresiones personales con direcciones divinas. El crecimiento en este don también implica aprender a esperar en Dios. En 1 Samuel 13, Saúl perdió su reino porque actuó precipitadamente en lugar de esperar la dirección de Dios a través del profeta Samuel. Su falta de discernimiento lo llevó a tomar decisiones basadas en la presión del momento en lugar de confiar en la voz de Dios. En contraste, en Samuel 5:19, David consultó al Señor antes de entrar en batalla y recibió instrucciones específicas sobre cómo proceder. La diferencia entre ambos radicaba en su disposición para escuchar y obedecer. El discernimiento permite saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. En Eclesiastés 3:7 se nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Jesús, en su juicio ante Pilato, no respondió a todas las acusaciones, demostrando que el discernimiento no solo se trata de identificar la verdad, sino también de saber cómo y cuándo actuar con base en ella. No toda revelación debe ser compartida de inmediato, y no toda verdad debe ser dicha en cualquier circunstancia. La sabiduría que acompaña este don enseña que hay momentos en los que Dios revela algo solo para ser guardado en oración, y otros en los que se debe actuar con firmeza. La dirección de Dios es continua, no intermitente. En Isaías 30:21 se nos dice: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. Esto significa que el Señor guía en todo momento, no solo en situaciones extremas. El discernimiento permite vivir en un estado de constante sensibilidad a esta guía, reconociendo su mano en cada decisión, por pequeña que parezca. El silencio de Dios no es ausencia, sino una prueba de madurez espiritual. En tiempos de aparente silencio, aquellos con discernimiento saben que Dios sigue obrando y que su dirección llegará en el momento preciso. En Juan 11, cuando Jesús retrasó su visita a Lázaro, parecía que no estaba respondiendo, pero en realidad estaba preparando una manifestación aún mayor de su gloria.
El discernimiento enseña a confiar en su tiempo y a no apresurar respuestas que aún no han sido dadas. La sensibilidad a la voz de Dios transforma la manera en que se percibe el mundo. No es un conocimiento intelectual ni una capacidad humana, sino una comunión profunda con el Espíritu Santo que permite identificar su dirección con claridad. En Apocalipsis 3:20, Jesús declara: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Este llamado no es solo para aquellos que aún no lo conocen, sino también para quienes deben aprender a escucharlo en su día a día. La verdadera comunión con Dios no se basa en emociones pasajeras, sino en una relación constante en la que su voz se vuelve la única guía confiable. En este camino, el discernimiento es la herramienta que permite distinguir su dirección en medio del ruido del mundo, asegurando que cada paso esté alineado con su voluntad perfecta. El discernimiento es más que una habilidad. Es una carga que pesa sobre aquellos que han sido llamados a ver lo que otros ignoran. No se trata solo de percibir lo bueno y lo malo, sino de sentir en lo profundo del espíritu el peso de lo que desagrada a Dios, de lo que corrompe y contamina. No se trata únicamente de conocer la verdad, sino de experimentar una lucha interna cada vez que la mentira se disfraza de justicia, cada vez que el pecado se presenta como algo inofensivo. El discernimiento no permite permanecer indiferente ante lo que ofende la santidad de Dios. Mientras otros pueden ignorar el mal, quienes poseen este don lo perciben con una intensidad que no pueden callar ni suavizar. Los profetas del Antiguo Testamento fueron testigos de esta carga. Jeremías lloró por la dureza del pueblo, porque aunque todos proclamaban paz, en su espíritu sabía que el juicio era inminente. No era pesimismo ni exageración, sino la profunda convicción de que el pecado desenfrenado traería consecuencias. En Jeremías 6:14 se describe cómo los falsos profetas engañaban al pueblo diciendo: «Paz, paz», cuando no había paz. Mientras muchos se conformaban con las apariencias, aquellos con discernimiento sentían la angustia de saber que la corrupción espiritual no pasaría desapercibida ante Dios. Quienes llevan esta carga no pueden aceptar lo que otros toleran, no pueden justificar lo que el mundo aprueba, ni normalizar lo que la palabra condena. No se trata de legalismo ni de juicio vacío, sino de una reacción natural ante la presencia del pecado. En Habacuc 1:13 se nos dice que los ojos de Dios son tan puros que no pueden ver el mal ni tolerar la iniquidad. Esa misma sensibilidad que hay en el corazón de Dios se refleja en aquellos a quienes Él ha dado discernimiento. Cuando algo no está alineado con su voluntad, no pueden ignorarlo ni permanecer en silencio. El discernimiento confronta la corrupción oculta, la levadura que se infiltra sutilmente en la vida del creyente y en la iglesia. En 1 Corintios 5:6, Pablo advierte que un poco de levadura fermenta toda la masa. No es necesario un gran escándalo para que la santidad sea comprometida. Basta con una pequeña concesión, un mínimo desvío de la verdad, para que el corazón empiece a endurecerse. Aquellos que poseen discernimiento detectan esto antes de que se convierta en un problema evidente. Sienten la contaminación espiritual antes de que otros la noten y advierten sobre el peligro cuando aún es posible corregir el rumbo. Esta carga no solo se manifiesta ante el pecado evidente, sino también en la distorsión de la verdad. El enemigo no siempre obra a través del engaño descarado, sino que introduce pequeñas desviaciones, ligeros cambios en el mensaje de Dios que, con el tiempo, llevan a la completa corrupción. En Gálatas 1:6-7, Pablo reprende a los creyentes por aceptar otro evangelio, aunque no haya realmente otro evangelio, sino una perversión del verdadero. Los que tienen discernimiento detectan estas desviaciones antes de que se arraiguen, porque el Espíritu Santo les muestra cuando algo parece correcto en la superficie, pero está contaminado en su esencia.
No hay descanso para quienes han recibido este don. No pueden ignorar la injusticia, no pueden hacer la vista gorda ante lo que es contrario a Dios. Sienten un peso en su espíritu cuando la verdad es silenciada y la maldad es tolerada. En Ezequiel 9:4, Dios ordena a un ángel marcar a aquellos que suspiran y gimen por las abominaciones cometidas en la ciudad. No todos sienten esa angustia, no todos perciben la gravedad del pecado con la misma intensidad. Pero los que han sido marcados con esta carga no pueden permanecer en paz cuando el nombre de Dios es deshonrado. El discernimiento no es cómodo, no es un don que traiga reconocimiento o admiración. De hecho, muchas veces trae rechazo y oposición. Nadie quiere escuchar advertencias cuando todo parece estar en calma. Nadie quiere que se cuestione lo que ya ha sido aceptado como norma. Pero la verdad no cambia por conveniencia. Y quienes poseen discernimiento no pueden callar cuando ven que algo está mal. Juan el Bautista fue despreciado por denunciar el pecado de Herodes, pero su discernimiento le permitió ver lo que otros preferían ignorar. En Mateo 14:4, confrontó al rey diciéndole: «No te es lícito tenerla», refiriéndose a la mujer con la que vivía en adulterio. Su compromiso con la verdad le costó la vida, pero jamás negoció la convicción que Dios había puesto en su espíritu. Este don no solo identifica el pecado en el mundo exterior, sino también dentro del corazón del creyente. La carga por la santidad no es solo una exigencia hacia los demás, sino un espejo que revela la condición interna de quien lo posee. En Isaías 6, el profeta tuvo una visión de la gloria de Dios y en lugar de exaltarse, cayó en profunda convicción, reconociendo su propia impureza. El discernimiento no solo señala la contaminación externa, sino que también despierta la necesidad de purificación personal. La lucha contra la corrupción espiritual no se libra con argumentos humanos ni con confrontaciones vacías, sino con una vida alineada con la verdad de Dios. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y fuerzas espirituales de maldad. La autoridad que acompaña el discernimiento no proviene del intelecto ni de la elocuencia, sino de una conexión profunda con Dios, de una vida que refleja su justicia en cada aspecto. La presencia del discernimiento en la vida de un creyente lo separa de la multitud. No porque se crea superior, sino porque no puede conformarse con lo que otros aceptan sin cuestionar. No puede participar de lo que es contrario a la voluntad de Dios, ni respaldar lo que contamina la verdad. En 2 Corintios 6:17 se nos ordena: «Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Esta separación no es arrogancia ni desprecio por los demás, sino una consecuencia natural de ver con claridad lo que otros no perciben. El discernimiento también revela las intenciones ocultas del corazón. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquellos que poseen este don pueden ver más allá de las palabras, más allá de las apariencias. No se dejan engañar por discursos elocuentes ni por demostraciones externas de espiritualidad. Pueden identificar cuando alguien habla con sinceridad y cuando hay motivaciones ocultas detrás de sus acciones. Este don, aunque muchas veces es solitario, no es un peso sin propósito. Dios lo otorga para preservar la pureza de su iglesia, para proteger a su pueblo de la contaminación espiritual. Aunque el mundo intente suavizar el pecado y justificar la maldad, la verdad de Dios permanece inmutable. En Malaquías 3:18 se nos dice que llegará el día en que se verá la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El discernimiento es una herramienta para marcar esa diferencia, para que aquellos que han sido llamados a la santidad no se dejen arrastrar por las corrientes del mundo. El que ha recibido este don no puede rechazarlo ni ignorarlo. Aunque implique oposición, aunque traiga rechazo,
es una responsabilidad sagrada. En Ezequiel 3:17, Dios le dice al profeta: «Te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte». Quienes tienen discernimiento son atalayas, centinelas que han sido llamados a advertir, a interceder, a mantenerse firmes en la verdad sin importar las circunstancias. El tiempo de la indiferencia ha pasado. Dios está levantando a aquellos que no temen hablar, que no se dejan intimidar por la presión de la cultura ni por las críticas de quienes prefieren vivir en la comodidad de la ignorancia. Este es el tiempo de los que han sido marcados por el discernimiento, de los que sienten la carga de la santidad y no pueden permanecer en silencio cuando el nombre de Dios es deshonrado. La luz no puede mezclarse con las tinieblas, la verdad no puede ser diluida, la pureza no puede ser comprometida. Y aquellos que han sido llamados a discernir son los que se levantarán para recordar al mundo que la justicia de Dios no cambia y que su verdad permanece para siempre. El discernimiento no es solo una habilidad para ver con claridad lo que está oculto, sino también una responsabilidad que conlleva la carga de advertir y proteger a otros. Quienes poseen este don no han sido llamados a guardar silencio cuando perciben el peligro, sino a levantarse como atalayas espirituales que advierten antes de que sea demasiado tarde. No se trata de una simple sospecha o de una tendencia a desconfiar, sino de una sensibilidad dada por Dios para detectar lo que amenaza la pureza y la verdad. Es una percepción que trasciende la razón y que no se basa en conjeturas humanas, sino en la guía del Espíritu Santo que ilumina aquello que permanece en las sombras. En la Escritura, Dios constantemente levantó hombres y mujeres con la capacidad de discernir el momento correcto para hablar y actuar. En Ezequiel 33:7, el Señor le dice al profeta: «A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte». La tarea de un atalaya no es la de agradar a quienes lo escuchan, ni la de presentar mensajes que endulcen los oídos, sino la de advertir sobre el peligro antes de que éste se materialice. Cuando el discernimiento revela que algo no está bien, el llamado no es a la indiferencia ni al silencio, sino a la acción. El discernimiento espiritual no solo detecta el peligro, sino que también revela la dirección correcta. No basta con señalar lo que está mal, es necesario mostrar el camino de la verdad. En Hechos 20, 28, 30, Pablo exhorta a los líderes de la iglesia a velar por el rebaño y estar atentos a los falsos maestros que se infiltran con intenciones destructivas. La advertencia no se da por simple precaución, sino porque el peligro es real. No todas las voces que hablan en nombre de Dios vienen de Él, y no todas las doctrinas que parecen correctas están alineadas con su voluntad. El enemigo no ataca abiertamente con la mentira descarada, sino que se infiltra con medias verdades y engaños sutiles. En 2 Corintios 11, 13 o 15, se nos advierte que los falsos apóstoles son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es suficiente con evaluar las apariencias o escuchar las palabras. Es necesario percibir lo que hay detrás, detectar la agenda oculta que no se ve a simple vista. Quienes poseen discernimiento no se dejan llevar por lo superficial ni se impresionan con señales externas. Pueden identificar lo que otros pasan por alto y reconocer cuando algo no es lo que aparenta ser. El discernimiento no es solo un escudo personal, sino una herramienta para proteger a la iglesia y a quienes no pueden ver con claridad. En 1 Timoteo 4:1 se nos dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe por atender a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No todo lo que parece espiritual es santo, y no todo lo que invoca el nombre de Dios proviene de Él. En tiempos de confusión, la voz de quienes poseen discernimiento se vuelve crucial para evitar que muchos sean arrastrados por el error.
Los que han sido llamados a discernir también han sido llamados a interceder. No basta con ver el peligro y advertir sobre él. Es necesario batallar en oración para que el engaño sea quebrantado y la verdad prevalezca. En Ezequiel 22:30, Dios declara que buscó a alguien que se pusiera en la brecha, que intercediera para que la destrucción no llegara, pero no encontró a nadie. El discernimiento sin intercesión es una visión sin propósito. No es solo un medio para detectar el mal, sino un llamado a orar para que la voluntad de Dios se establezca y la verdad brille en medio de las tinieblas. No todos están dispuestos a escuchar cuando son advertidos, y muchos rechazarán la corrección. En Jeremías 7:27, Dios le dice al profeta que hablará a su pueblo, pero que ellos no escucharán. No porque la advertencia no sea clara, sino porque sus corazones ya han sido endurecidos. El rechazo no invalida la responsabilidad de hablar, porque la tarea de quien discierne no es convencer, sino proclamar lo que Dios ha revelado. La incomodidad que genera el discernimiento en otros es una prueba de su importancia. No se puede permanecer en paz cuando se confronta la mentira, ni se puede esperar aceptación cuando se desenmascara el error. Jesús mismo advirtió en Juan 15:18 que el mundo odiaría a quienes siguen la verdad, porque primero lo odió a Él. Ser rechazado por hablar la verdad es una señal de que se está cumpliendo el propósito de Dios. Los ataques contra aquellos que poseen discernimiento no solo vienen del exterior, sino también desde dentro. En Mateo 23, Jesús confronta a los fariseos, quienes en apariencia eran los guardianes de la fe, pero en realidad eran los más resistentes a la verdad. No siempre la mayor oposición proviene de quienes están lejos de Dios, sino de aquellos que han construido su propia versión de la verdad y no quieren que sea cuestionada. Quienes poseen discernimiento deben estar preparados para enfrentar no solo la incredulidad del mundo, sino también la hostilidad de aquellos que prefieren las tinieblas antes que la luz. El discernimiento es una espada que separa lo puro de lo impuro, lo verdadero de lo falso. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. No hay lugar para la neutralidad cuando se trata de la verdad. Quienes han recibido este don deben estar dispuestos a permanecer firmes, aun cuando esto signifique perder la aprobación de quienes prefieren comprometerse con el error. No es una carga ligera, pero tampoco es una carga sin recompensa. En Malaquías 3:16-18, Dios promete que hará diferencia entre el justo y el impío, entre el que le sirve y el que no le sirve. Aunque en el presente parezca que el discernimiento solo trae rechazo y oposición, llegará el día en que todo será revelado, y aquellos que se mantuvieron firmes en la verdad recibirán su recompensa. El tiempo es corto y la oscuridad avanza con rapidez. No hay espacio para la pasividad ni para la complacencia. El llamado de Dios es claro: levantarse, hablar y no temer. En Isaías 58:1 se nos ordena clamar a voz en cuello, no detenerse, alzar la voz como trompeta y denunciar la iniquidad. El discernimiento no es un don para la observación pasiva, sino para la acción decidida. El enemigo intentará silenciar a aquellos que han sido llamados a discernir. Buscará intimidarlos, aislarlos y hacerles creer que su percepción no es válida. Pero la verdad no se mide por el número de quienes la apoyan, sino por su alineación con la palabra de Dios. En Romanos 3:4 se nos recuerda que aunque todos los hombres sean mentirosos, Dios siempre será veraz. Quienes poseen este don no pueden conformarse con la tibieza ni con el compromiso con el mundo. En Apocalipsis 3:15-16, Jesús advierte que a los tibios los vomitará de su boca. La verdad demanda una postura clara y firme. No se puede servir a dos señores, no se puede caminar en la luz y en las tinieblas al mismo tiempo.
Dios está llamando a aquellos que no temen hablar, que no se dejan intimidar por la presión de la cultura ni por el rechazo de quienes han abrazado el error. Este es el tiempo de aquellos que han sido marcados por el discernimiento, que no pueden permanecer en silencio cuando la verdad es comprometida. La batalla no es contra personas, sino contra sistemas de engaño que buscan apartar a muchos de la luz. La voz de quienes disciernen es necesaria en este tiempo. Dios los ha preparado para este momento, los ha equipado con la capacidad de ver lo que otros ignoran y les ha dado el mandato de advertir, interceder y mantenerse firmes. No hay espacio para la duda ni para el temor. La verdad debe ser proclamada sin reservas, porque el tiempo se acorta y la eternidad está en juego. El discernimiento no es un don que se desarrolla en la comodidad, sino en la prueba, en el fuego de la adversidad, donde la verdad y la mentira se enfrentan sin máscaras. Es en medio de la dificultad donde se distingue con mayor claridad lo que es de Dios y lo que no, lo que es eterno y lo que es pasajero. La percepción espiritual no se afina en los tiempos de calma, sino en las tormentas donde la única certeza es la voz de Dios. La fe se fortalece cuando la evidencia externa se desploma, y el discernimiento se solidifica cuando las circunstancias exigen depender completamente del Espíritu Santo para ver lo que no es visible a los ojos humanos. Las pruebas no llegan para destruir, sino para revelar lo que está oculto. En Job 23:10, el patriarca declaró con convicción: Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Este proceso no es opcional para quienes han sido llamados a discernir, porque no se puede tener claridad espiritual sin haber atravesado momentos donde la única guía posible sea la voz de Dios. El desierto no es un castigo, sino una escuela donde la dependencia de lo eterno se vuelve inquebrantable. Moisés no recibió su llamado en la comodidad del palacio, sino en la soledad del desierto, donde el fuego de la zarza ardiente marcó el inicio de una vida completamente entregada a la voluntad divina. El discernimiento que no es probado no es discernimiento verdadero. Muchos piensan que esta capacidad es simplemente un don con el que se nace, pero la realidad es que se perfecciona en el crisol de la aflicción. La lucha contra la duda, el enfrentamiento con la confusión, el choque entre la fe y lo que parece lógico son herramientas que Dios utiliza para desarrollar en sus siervos una visión espiritual que no dependa de las circunstancias, sino de la verdad eterna. En 2 Corintios 4:18 se nos exhorta a no fijarnos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Esa es la esencia del discernimiento, ver más allá de lo inmediato y comprender la voluntad de Dios aún en los momentos más oscuros. Las pruebas no solo fortalecen el discernimiento, sino que también revelan su autenticidad. Cuando todo parece desmoronarse, cuando la oposición es intensa y las voces del mundo gritan en contra, solo aquellos que han sido entrenados en la verdad pueden permanecer firmes. Jesús advirtió en Mateo 7:24-25 que aquel que edifica sobre la roca permanecerá, aunque vengan vientos y tormentas. Quienes han desarrollado discernimiento a través de la prueba no son sacudidos por cada viento de doctrina ni desviados por cada corriente de pensamiento. Su fundamento está arraigado en la palabra y su visión está alineada con la mente de Cristo. El enemigo no ataca con fuerza donde no hay amenaza. Las pruebas intensas contra quienes poseen discernimiento no son casualidad, sino la evidencia de que su don representa un peligro real para los planes del adversario. La batalla espiritual es más feroz contra aquellos que han sido llamados a ver la verdad, porque son los que pueden exponer el engaño antes de que éste se arraigue. En Efesios 6:12, se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No es una confrontación superficial,
sino una guerra en la que el discernimiento es un arma estratégica en manos de Dios. Las crisis personales y espirituales son el campo de entrenamiento donde se forjan los discernidores de la verdad. No se trata solo de pruebas externas, sino también de confrontaciones internas, momentos en los que Dios desarraiga toda falsedad que aún pueda quedar en el corazón. Pedro pensó que estaba listo para seguir a Jesús hasta la muerte, pero en Lucas 22, 31-32, el Señor le advirtió que Satanás había pedido zarandearlo como a trigo. La fe de Pedro fue probada, su orgullo fue derribado y su discernimiento fue refinado para que pudiera ser un instrumento efectivo en las manos de Dios. Ningún verdadero portador de discernimiento es librado del proceso de quebrantamiento. No se puede reconocer el engaño si aún hay engaño en el corazón. No se puede percibir la verdad si aún hay áreas de oscuridad no entregadas a Dios. En Salmos 51:6, David declara: «He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría». No se trata solo de conocer la verdad externamente, sino de que ésta sea implantada en lo más profundo del ser. La pureza en el discernimiento no se alcanza con conocimiento intelectual, sino con una transformación interna que solo puede producir Dios. La prueba no es un castigo ni una muestra de rechazo divino, sino un proceso de preparación. José fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado, pero en cada paso Dios estaba refinando su carácter para que estuviera listo cuando llegara el momento de interpretar los sueños de Faraón y ser colocado en posición de autoridad. En Génesis 50:20, él mismo reconoce que lo que sus hermanos intentaron para mal, Dios lo usó para bien. El discernimiento no solo permite ver la verdad en el presente, sino también entender que las pruebas del pasado han sido herramientas en las manos de Dios para cumplir su propósito. Cada crisis es una oportunidad para que el discernimiento crezca. Las dificultades revelan quién ha sido verdaderamente llamado a ver con claridad y quién solo ha confiado en sus propias percepciones. En tiempos de prueba, aquellos que dependen del discernimiento humano son llevados a la confusión, mientras que quienes han sido entrenados por Dios permanecen firmes. En Santiago 1, 2, 4, se nos dice que las pruebas producen paciencia y madurez, llevándonos a un estado donde nada nos falta. Esto no significa ausencia de lucha, sino una confianza inquebrantable en que Dios está obrando incluso cuando todo parece contrario. El discernimiento no se obtiene sin un precio. No se puede pedir claridad espiritual sin estar dispuesto a atravesar el fuego que la produce. Quienes han recibido este don deben entender que cada prueba es una oportunidad para crecer. Cada crisis es una lección. Cada momento de incertidumbre es una invitación a depender más de la voz de Dios y menos de la lógica humana. No hay crecimiento sin sacrificio, y no hay madurez en el discernimiento sin haber sido refinado en el proceso. Los que han sido llamados a ver con claridad son también llamados a soportar con firmeza. No pueden ser fácilmente sacudidos, no pueden permitir que la duda los desvíe, no pueden abandonar su posición cuando la presión aumenta. En Hebreos 10:39, se nos exhorta a no retroceder, sino a perseverar hasta el fin. La fidelidad en medio de la prueba es la marca de quienes realmente han sido llamados por Dios. Dios está levantando a aquellos que no temen el proceso, que no se rinden cuando la prueba llega, que entienden que el discernimiento no es un lujo, sino una necesidad para los tiempos que vienen. La batalla no se hará más fácil, las tinieblas no se disiparán sin resistencia, pero aquellos que han sido preparados en el fuego serán los que prevalecerán. En Malaquías 3:2-3 se nos dice que Dios purificará a los suyos como el orfebre refina el oro y la plata. No es un proceso instantáneo, sino un trabajo paciente que produce pureza, resistencia y una claridad espiritual que no puede ser engañada. El discernimiento probado
Es un discernimiento confiable. No se basa en emociones, no depende de circunstancias, no es afectado por la opinión de los demás. Es una convicción firme, un ancla en la verdad, una certeza que ha sido forjada en la presencia de Dios. Aquellos que han atravesado el proceso no solo pueden ver con claridad, sino que también están capacitados para guiar a otros con seguridad. Dios está llamando a una generación que no teme la prueba, que entiende que cada crisis es una preparación, que abraza el proceso con gozo sabiendo que producirá una cosecha de justicia y madurez. No es un camino fácil, pero es el único camino para aquellos que han sido llamados a discernir la verdad en un mundo de engaño. Su voz debe resonar con firmeza, su visión debe mantenerse clara y su fe debe ser inquebrantable, porque la prueba no es el final, sino la garantía de que están siendo preparados para algo mayor. El discernimiento no es un don para ser admirado en silencio, ni una revelación para ser guardada en secreto. Es una responsabilidad que demanda acción, una luz que no puede permanecer oculta. No basta con reconocer la verdad si no se está dispuesto a defenderla. No basta con percibir el error si no se tiene la valentía de confrontarlo. La visión espiritual que Dios concede no es un privilegio para unos pocos, sino una herramienta para edificar su reino en tiempos de confusión y engaño. Quienes han sido llamados a discernir no pueden conformarse con ser espectadores, sino que han sido marcados para ser influencia, para levantar su voz en medio del ruido del mundo y proclamar lo que el Espíritu les ha revelado. Dios no da discernimiento para alimentar el temor ni para encerrar a sus siervos en la incertidumbre, sino para equiparlos con la claridad que solo su Espíritu puede dar. Es un llamado a caminar con seguridad, a ver lo invisible con la certeza de que la verdad no será vencida. La pregunta no es si se tiene este don, sino qué se hará con él. Porque quien ha recibido la capacidad de ver más allá, tiene el deber de actuar, y quien ha sido marcado con la verdad, nunca podrá volver a vivir en la ignorancia.